Queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Siempre es una alegría poder estar con ustedes compartiendo la siempre vigente palabra del Señor. Ustedes saben que cada domingo, cada día del Señor, nos ponemos de acuerdo, nos sentamos ante la palabra del Señor o la compartimos de diferentes maneras, ya sea en el aula, en la predicación o donde quiera que el Señor nos quiera llevar. Hoy les quiero invitar para que compartamos la palabra del Señor allí en el texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 3. Voy a leerlo. La palabra del Señor dice así: Por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que, de la manera que aprendieron de nosotros y como conviene conducirse a agradar a Dios, así abunden más y más, porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación. El tema que hoy vamos a comentar es el aprendizaje cristiano. El aprendizaje cristiano. Cuando hablamos de aprender o de aprendizaje, implica, por un lado, estudiar, instruirse, formarse, educarse. Y la palabra del Señor muestra muchos ejemplos donde el primer maestro o el primer educador de todas las cosas que el hombre tiene que aprender es Dios. De ahí que al Señor Jesús se le dice maestro o se le dice rabí. Y en ese contexto, el Señor se preocupó de instruir, de enseñar, de explicar muchas de las verdades divinas que Él mismo había sido autor, ya que Dios es el autor del conocimiento y del saber de todas las cosas que el hombre necesita aprender. Entonces, aprender significa asimilar y meter en el corazón o en nuestra parte más íntima, y que después ese conocimiento, esa información, esas teorías que algunos podrían llamar, se van a aplicar, se van a poner en forma práctica en las diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, si a un niño usted le enseña a leer, va a tener que identificar cada uno de los signos, las vocales, las consonantes, el vocabulario, las palabras, las frases, las oraciones, los diferentes tipos de géneros literarios, ya sea historia, leyes, poesía, sabiduría, y de esta forma el niño después, o el joven, o la persona adulta, aprenderá a leer. Si le enseñamos matemáticas, va a tener que aprender lo que son los números, las 4 operaciones, y la forma de corroborar dicho aprendizaje será someterlo a evaluaciones de forma que éste puede evidenciar que efectivamente ha aprendido. Ahora, en las Escrituras aparece esta misma expresión de personas que no conocían al Señor, que tenían otro tipo de conductas, otro tipo de aprendizaje. También Dios, el Espíritu Santo, se preocupó de dejar en la palabra del Señor la forma en que uno tiene que aprender a ser un cristiano. Veamos en el día de hoy 3 áreas que son necesarias para evidenciar de que estamos aprendiendo a ser un buen cristiano. En primer lugar, aprender a conducirnos. Conducirse, en el vocabulario griego, el autor bíblico, en este caso el apóstol Pablo, usó la palabra oidegó o degó también, que tiene que ver con comportarse de una determinada manera, que también implica aprender a orientarse, a encaminar y cómo dirigirse y cómo actuar en diferentes tipos de situaciones. Es por eso que es muy importante entender esto, ya que la palabra del Señor nos muestra que existe un contraste, una diferencia entre la vida sin Dios y la vida con el Señor. Entre la vida antigua en cuanto a la forma de sentir, en cuanto a la forma de pensar, en cuanto a la manera de hablar,
El tipo de vocabulario, la forma de comunicarnos que teníamos antes de cuando no conocíamos al Señor, y ahora esta nueva manera, principios, verdades conductuales que van a determinar si realmente me he convertido al Señor. El Escritor Sagrado usa esta metáfora al decir que todas las personas que se han arrepentido tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, demostrar que realmente la persona ha cambiado. Es cuando el Evangelio de Juan, el apóstol escribe y habla sobre el nacer de nuevo, el nacer del agua y nacer del espíritu. Y allí utiliza una metáfora o una comparación muy hermosa, donde dice que el viento sopla de un lado u otro, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, hay un instrumento llamado la veleta que mide la dirección del viento, pero no el origen. Pero sí mide los efectos. Cuando usted oye las noticias que en algunos países del mundo están estos huracanes, donde hay unos vientos horribles, muy fuertes, que producen un caos a nivel de estructura, a nivel de comunicaciones, a nivel de bienes, casas, propiedades, etc. La misma forma uno puede identificar cuando una persona se ha convertido al Señor. Cambia su forma de pensar, cambia su forma de hablar, cambia su forma de sentir. Y eso es lo que el Señor desea. Enseñarnos, que aprendamos a cómo conducirnos, cómo actuar, cómo responder ahora que somos hijos de Dios. En segundo lugar, tenemos que aprender a agradar al Señor. Agradar al Señor significa gustar, significa placer, significa complacer al Señor. Y aquí también podemos hacer este contraste. Cuando no conocíamos al Señor, no nos habíamos arrepentido, no nos habíamos nacido de nuevo en Cristo Jesús, solo nos preocupábamos de nuestros propios gustos, solo nos preocupábamos de complacernos a nosotros mismos. Esto me gusta así, esto no me gusta, y la ponderación, la evaluación y la conclusión de las cosas era de acuerdo a lo que nosotros queríamos. Pero ahora, en el Señor, los móviles, los deseos, tienen que estar sujetos a la voluntad del Señor. Es que el Señor, hay dos ejemplos en las Escrituras hermosos, donde hablan de que el primero, cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, dice la palabra del Señor que se escuchó una voz de los cielos donde decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y hay otro ejemplo precioso también, cuando el Señor Jesús invita a Pedro, a Juan y Jacobo al monte de la transfiguración. Allí se escuchó otra voz que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. En ambos ejemplos, Dios, hablando acerca de su Hijo, que hay que escuchar al Hijo, que Dios se agrada en el Hijo, en este caso el Señor Jesucristo, es porque el Señor Jesús siempre buscó y entendió que Él tenía que agradar a su Padre. El Padre le había dado una misión, una tarea de venir a este mundo a morir por todos los pecadores, por toda la humanidad. Entonces, el creyente tiene que aprender a agradar al Señor, buscar la voluntad del Señor, porque la voluntad de Dios, dice el mismo escritor sagrado, Pablo, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El texto de 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 2 dice: porque ya sabéis qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Pablo se preocupó de instruir a las nuevas comunidades de creyentes según no lo que él creía o quería, sino las instrucciones que el Señor Jesús había dejado a los apóstoles, y cómo estas instrucciones, estos mandamientos, estos consejos tenían que permanecer de una generación a otra de creyentes. Nosotros hoy día, en este tiempo, como pastores, como capellanes, como profesores, como hermanos, tenemos que estudiar con detención
los consejos, los principios, las verdades de Jesús y esas transmitirlas de una generación a otra. Y de esa forma evidenciar que el propósito que tenemos nosotros como hijos de Dios es agradar al Señor. Porque de esa forma el Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, podrá decir que Él se agrada y le gusta cómo nosotros hacemos su voluntad. Y en tercer lugar, el aprendizaje cristiano, tenemos que aprender a santificarnos. Esta palabra santidad o santificación es la palabra griega agios, que significa separado del mal, apartado del mal, de lo inmundo, de lo sucio, de lo contaminado. Y el apóstol Pablo la aplica, en este caso, a la vida de los creyentes. El texto dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Fíjese, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Podremos decir también de que así como la palabra santificación, que significa apartarse del mal, es la misma palabra que podríamos utilizar nosotros en limpiarnos. Cuando usted hoy día existen elementos tecnológicos que tienen que ver con lavar la ropa, limpiar la ropa. Y hay compuestos, detergentes, diferentes calidades, que algunos tienen mejores efectos que otros, etcétera. Pero en el fondo lo que se persigue es que esa ropa que está sucia, que está por el polvo, por otros elementos contaminantes, pasa por un proceso de lavado de agua y detergente y después sale limpia. Es lo mismo que hace el Señor con nosotros. Y es lo que nosotros tenemos que tomar la decisión de santificarnos. Aquí el apóstol habla de que se aparten de pornificación. El texto voy a leerlo, dice que se aparten de fornicación. La palabra fornicación es la palabra griega porneía. De ahí viene una variante lingüística castellana que es la pornografía. Y la pornografía, en el contexto de Grecia, en Corinto, tenían o existía una diosa, la diosa del amor sexual erótico, donde muchas personas, así como en un puerto, llegaban las personas del mar a prostituirse, a tener sexo inmoral con aquellas personas que se dedicaban a la inmoralidad sexual. Se dice que ahí en Afrodita existían 1000 prostitutas donde se promiscuían y practicaban sexo fuera del matrimonio. Hoy día, en el presente, nos damos cuenta que ese mismo tipo de hecho, en un sentido, existe lugares X donde las personas van y practican sexo fuera del matrimonio. Dios creó el sexo, pero lo hizo para el matrimonio, en el hogar, el esposo con la esposa y la esposa con su esposo. Esa es la forma correcta, ética, moral que el Señor ha establecido. Por lo tanto, cuando una persona se casa, tiene que aprender con su esposa la parte íntima y eso es algo propio de ellos. No puede el hombre ni la mujer tener sexo fuera del matrimonio con otra persona, porque eso es adulterio o también pornografía, sexo inmoral, fornicación sería. Entonces, el Señor en este pasaje enseña también que el creyente tiene que aprender a vivir en santidad, aprender a santificarse. Cuidado con la música que escucha, porque se podría decir que hay música pornográfica, hay películas pornográficas, hay muchas cosas que hoy día en el mundo diabólico de las tinieblas, Satanás, que tiene corrompido al mundo, quiere seguir corrompiendo a la iglesia. Pero cada creyente tiene que vivir en santidad. La palabra del Señor enseña en otros pasajes diciendo, sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, Dios quiere que aprendamos a vivir la vida cristiana conforme a los mandamientos, a los principios, a los consejos que Él ha creado para nosotros, para todos sus hijos. Y es mi deber, es mi responsabilidad apartarme de aquellas cosas que son dañinas, nocivas, que minan, que destruyen, que causan lesiones en la vida mental,
en la vida moral y en el cuerpo, que hoy día este cuerpo o su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vamos a orar y confiar que vamos a tomar las decisiones correctas para santificarnos y hacer la voluntad del Señor. Padre bendito, te damos gracias por este precioso momento que hemos tenido la oportunidad de compartir tu palabra y una vez más insistimos en que tenemos que aprender cada día de ti, aprender a dirigirnos, aprender a comportarnos, aprender a santificarnos, porque esa es tu voluntad. Bendícenos, Padre, y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.